Si se hace una búsqueda rápida en Internet sobre quién es el mejor golpeador de bola de la historia, la mayoría de las referencias serán sobre un tal Moe Norman, un nombre que probablemente no le diga mucho. Moe Norman no aparece como ganador de grandes, obviamente, ni siquiera de importantes torneos a uno u otro lado del Atlántico, pero este canadiense de Ontario, que falleció en 2004 a la edad de 75 años, es reconocido por muchos de los nombres que seguro sí le son familiares. Solo ha habido dos jugadores que verdaderamente hayan sido capaces de dominar su swing, Moe Norman y Ben Hogan, en palabras de Tiger Woods. O esas otras de Tom Watson a un periodista. Sí te puedo hablar de un tipo que le pega la bola mejor que nadie que yo haya conocido. Se llama Moe Norman y vive ahí arriba, en Canadá. Cualquiera que lo hubiera visto jugar sabía que lo hacía de forma diferente. Puede que hubiera alcanzado la perfección o el conocimiento máximo de su swing, pero luego no se correspondía con su clasificación en la tabla de un torneo. Sin embargo, Norman fue campeón amateur de Canadá en 1955 y en 1956 ganó 55 títulos en el circuito canadiense. También fue campeón del PGA canadiense y en múltiples ocasiones en el circuito senior del mismo país. Además, todavía ostenta el récord de 33 recorridos y pasó a formar parte del Salón de la Fama del Deporte Canadiense en 2006 a título póstumo. Incluso recibió 2 invitaciones a jugar el Masters de Augusta cuando todavía era amateur. Y es que su dominio como amateur fue tal que fue forzado a hacerse profesional, pero luego su vida como tal, como profesional, no fue un camino de rosas independientemente de la calidad que atesoraba, ¿no? Empezó a participar en el circuito de la PGA, pero Norman, que tenía una personalidad particular, luego hablaremos por qué, pues tras 27 participaciones en el circuito y numerosas llamadas al orden por parte del circuito, como por ejemplo pues se tumbaba en mitad de la calle para mostrar el enfado por el juego lento de sus compañeros, entre otras excentricidades, Moe decidió volver a Canadá ante lo que consideraba un maltrato por parte de los americanos, tanto del circuito como de sus compañeros de juego. Y aquí hay, por ejemplo, que decir que para Norman, por ejemplo, todo lo que no fuera llegar a la bola, pegarle, andar rápido, volver a pegarle, era juego lento. Bueno, pues molesto y humillado por sus compañeros, decidió volver a casa. Algunos decían que incluso le habrían hecho lo que considerábamos bullying. Algunos hablan de una conspiración también, o de presión contra los jugadores canadienses que empezaban a acercarse al circuito, como quizá la hubo más tarde contra los europeos, donde los jugadores americanos pues veían en peligro su dominio en un circuito que obviamente consideraban suyo y en el que otros pues empezaban a ganar dinero, ¿no? Bueno, nunca se sabrá. Otra peculiaridad de Norman, otra de esas excentricidades, es que vendía el trofeo de ganador de algunos de los torneos antes incluso de disputarlos. Primero porque decía que igual que no necesitaba 6 relojes o 10 televisores, tampoco necesitaba los trofeos, pero lo que sí necesitaba era el dinero. Y es que durante mucho tiempo vivía en un coche ante la falta de recursos, pero sobre todo ante su incapacidad para administrar también el que tenía. Llegaba incluso a guardar fajos importantes de dinero en distintos lugares, por ejemplo en un determinado tronco, en un árbol de un campo o de otro. Cuando luego volvía o pasaba por allí, pues se acercaba por el dinero mientras estaba jugando. Y solo utilizaba dinero en metálico porque decía que no confiaba en los bancos. Aunque nunca tuvo un diagnóstico oficial, muchos de los profesionales psicólogos consultados por aquellos que luego han estado escribiendo algún libro del mítico jugador, quien creen que bien podía sufrir algún tipo de autismo. Pero como digo, nunca fue diagnosticado oficialmente porque Moe Norman se negaba a ir al médico y que le pudieran tratar. Sea como fuere, en internet es fácil encontrar vídeos donde demuestra su técnica de swing y también alguno de esos impulsos que le dificultaron llevar una vida plena como profesional sin la ayuda y el asesoramiento adecuado
que le permitiera sacar el máximo rendimiento al talento y a la capacidad que atesoraba, ¿no? Repite palabras y frases, por ejemplo, con la misma rapidez y consistencia con la que repetía su swing. Y es que, sin duda, tenía un swing especial. Le llamaban el hombre de un solo plano de swing. Subía y bajaba por una línea de swing casi idéntica, con el palo y los brazos formando una única línea que luego terminaba con un finish cortado y alto. Como decía él, después de pegar a la bola no necesito hacer nada. La bola ya se ha ido, ya no puedo hacer nada. Un swing que en parte, dicen algunos, se ve reflejado en el que hoy utiliza Bryson DeChambeau. Un swing que no le producía dolor ni lesiones, pero que se sale de los cánones actuales y también de los pasados. Un swing que llaman tan natural que incluso hay una empresa en Estados Unidos que lo ha patentado y se lo enseña a sus alumnos. La verdad es que yo no sabía ni que se podía patentar un swing. Pero además fabrican palos especiales para ese swing tan especial. Moe Norman tampoco tenía una complexión atlética y vestía de forma algo estrafalaria para la época, ¿no? Y como él decía, yo no hago un swing para que funcione, sino para divertirme. Lo que es seguro es que Norman tenía personalidad, una que no era atendida, que no fue cuidada y que posiblemente hubiéramos podido disfrutar y maravillarnos si hubiera sido guiada. Les invito a que busquen en internet y disfruten de esa genialidad, Moe Norman. Y ahora vamos con nuestro invitado. Planeta Golf, con Óscar Maqueda. David Gómez, bienvenido a Planeta Golf. David Gómez es biólogo, es el director de la Green Section de la Real Federación Española de Golf, es miembro de la Asociación Americana de Superintendentes, está en el Comité de Campos de la Asociación Europea de Golf y supongo que otros montón de títulos que sería difícil, ¿no? Hablando de lo que es el mantenimiento, muchas veces la gente llega a los campos de golf y dice, mira qué bien está el campo, pero más como si hubiera sido la suerte de una combinación de factores entre meteorológicos y divinos que parece que ha hecho que se conjugue todo para que el campo esté en perfectas condiciones, cuando en realidad hay un trabajo de mantenimiento y un esfuerzo enorme, ayudado por un incremento y beneficio o mejora en las tecnologías, herramientas y diferentes sistemas, ¿no? Nos acordamos del titanio que tenemos en los palos de golf, de los medidores láser, de las distancias por GPS, pero muchas veces no vemos que hay una tecnología increíble en todo el mantenimiento, ya no solamente en nuevas versiones de hierbas que se adecúan a las necesidades de un campo según su situación geográfica, a sistemas de riego por satélite, a calefactores o incluso aire acondicionado para poder mantener zonas de campos que lo puedan necesitar. Bueno, la evolución ha sido increíble. Bueno, lo primero, Oscar, muchísimas gracias por incluirnos en la Green Section dentro de este programa que estás haciendo, y nada, nosotros encantados, y sobre todo hablar de mantenimiento pues nos ayuda mucho, porque así los jugadores y la sociedad ve que somos medioambientalmente correctos, ¿no? Efectivamente, como me has dicho, el gran cambio en los campos de golf en España viene a raíz de unas becas que empezó a dar don Jaime Ortiz Patiño, que fue, como sabes, el dueño de Valderrama, el que fomentó toda la Ryder Cup. Y después de la Ryder Cup, él con Emma Villaciero eligieron el primero, fue hace como 30 años, que fue Cosme Vergareche, que estuvo muchísimos años en la manga de Head Greenkeeper, y ahí empezó la evolución yo creo, el gran cambio que se da en el mantenimiento de los campos. Fue lo primero el albergar esa Ryder Cup, que tenía que estar el campo perfectamente impoluto. En aquellos tiempos pues venía conocimiento, knowledge de fuera, como
los agrónomos del European Tour, los diseñadores que venían como Jan Nicklaus, que traían a sus greenkeepers. Entonces, bueno, resulta que todo esto lo que hace es que se evoluciona de tal forma que todo empieza, todo ese conocimiento que se empieza a traer aquí, otros greenkeepers empiezan a copiarlo y nosotros empezamos a exportar. Por ejemplo, cuando empezamos en la federación, que empezó Eugenio Rezola en aquellos tiempos, en el 2001-2002, con Emma cogió ese testigo y ahora con nuestro presidente Gonzaga cogió ese testigo y todos los años mandamos una o dos personas al extranjero. Lo mandamos tanto a Michigan como a Elmont College. Tenemos convenio con ellos y de la federación, fíjate que han salido más de 50 greenkeepers que están pues en los mejores campos de España y fuera de España. También están en fútbol. O sea, lo primero, creo, desde mi punto de vista, es el conocimiento. O sea, se ha evolucionado mucho en conocimiento porque de nada te ayuda tener tecnología si no tienes el conocimiento para manejarlo, que después hablaremos, que yo agruparía el tema de las tecnologías en 3 grupos diferentes, pero lo importante ha sido el conocimiento y creo que la federación cogió muy buen testigo de don Jaime de Valderrama, que incluso Valderrama después ha estado mandando a gente, pero creo que el salto importante que se ha dado ha sido a través de esas becas y fíjate que en el mundo estamos muy bien considerados y el greenkeeper español en cualquier lado del mundo es bienvenido y es contratado porque hay estamos en el top 5 de los greenkeepers mundiales desde mi punto de vista. Además de esa profesionalidad que luego vivimos los golfistas cada vez que vamos en el mantenimiento, y como estábamos hablando, hay mucha tecnología que no es aparente y que ya no se hacen las cosas con azadón, ya no se hacen, ni siquiera vamos con la segadora manual. Sí. Cada vez utilizamos más tecnología, ya no solo en la maquinaria, sino en todo lo que se engloba subsuelos, poder recoger los recursos hídricos, poder utilizar fertilizantes y cualquier otro medio para mantener viva y sana la hierba. Háblanos un poco de eso. Bueno, desde mi punto de vista, hace como unos 5 años estuvimos un grupo de greenkeepers, nos llamaron y tuve la suerte de estar, nos convocó la marca Toro, cogió un grupo de expertos y estuvimos en Minnesota, que es donde tienen ellos la sede, y nos llevaron a preguntar esto mismo, ¿no? Hace 5 o 6 años. Y hacia dónde iba, hacia qué es lo que nosotros esperábamos de la tecnología. Y en la experiencia que tenemos en el departamento, de todos los técnicos que somos, de lo que viajamos, de lo que nos nutrimos del resto, yo creo que el avance en la tecnología va en 3 grupos, ¿no? El primero, y todo va relacionado con la sostenibilidad y con el medio ambiente, que es lo más importante. Como sabes, hay un problema con los recursos. O sea, el gran problema de la sociedad, del mundo, es los recursos, tanto hídricos como energéticos, como el respetar el medio ambiente y la biodiversidad. Y esas 3 cosas se consiguen, que yo creo, con la nueva tecnología que va a entrar. Digamos, el primer gran grupo es la reducción del agua, del consumo de riego. Sabemos que el agua es oro y que es un recurso escaso y que cada vez hay menos. Bueno, dentro de eso es curioso porque todo se está enfocando a que cada aspersor esté controlado
perfectamente como si fuera yo digo que es como un bebé, ¿no? O sea, un aspersor al final le tienes que nutrir de datos de lo que hay alrededor, de la evapotranspiración, de la humedad que haya, para que ese aspersor aporte justo lo que necesita. O sea, a través del riego. Sondeos de sondas. Eso es. Y lo más importante es el tema de los drones. O sea, que después te contaré un tema bastante simpático que creo que hacia dónde va a evolucionar todo, ¿no? Entonces, digamos que el dron controlaría todo el campo y vería a través de unos sensores que tiene de luz, térmico y tal, vería dónde falta agua y ese aspersor pondría ese agua, ¿vale? Entonces, uno de los grandes logros que va a haber en el futuro es controlar con una base de datos todos esos puntos de agua que hay en un campo, auditar los riegos para que sean más eficientes. Entonces, ya te quitas una parte, la tecnología va a eso. De hecho, pensamos que nosotros a las 7 de la tarde levantará el vuelo un dron, hará una pasada y enviará los datos a un ordenador para que cada aspersor ponga el agua que necesita en cada zona del campo. Esa es una de las cuestiones. La segunda, hacia donde va la tecnología, es el tema de la maquinaria. Sobre todo en el futuro va a ser maquinaria eléctrica y maquinaria que esté controlada no por un operario, sino por una serie de sensores que va a haber en el campo, de GPS, que tú por la noche vas a poder hacer todas las labores para no molestar al día siguiente al jugador, que sabes que bueno, que vamos por delante del juego y al final pues para un poco el juego y demás, ¿vale? Entonces, eso, si tú tienes controlado esa parte, vas a consumir menos energía, porque todo es eléctrico, todo es más perfecto, se optimiza mucho, mucha energía que utilizamos cuando lo hacemos manual, ¿vale? Y lo tercero es el tema de los fitosanitarios. O sea, tenemos controlado el riego, el tema de la mecánica y el tema de los fitosanitarios. ¿Y cómo controlamos eso? En el 2030 se supone que ya no vamos a poder utilizar ningún tipo de fungicida, herbicida y insecticida, ¿no? Sí, esas tres: herbicida, fungicida y herbicida. Cuando nosotros controlemos, o sea, ¿y cómo conseguimos eso? Pues con el desarrollo de variedades de césped más sostenibles, como por ejemplo son las zoysias, las bermudas, los paspalus, que aguantan más unas calidades bajas de agua, que la rueda, que la bola va a botar y va a estar más firme, va a estar más rodable. Entonces, cierras el círculo con esas nuevas tres tecnologías. De hecho, nosotros pensamos, que ahí es donde viene la cosa curiosa, que coincidimos en aquella reunión todo, que por la noche, al atardecer, habría un dron que da la vuelta al campo, ¿vale? Y lo primero, te controla el riego, te va a poder controlar por un coeficiente de vigorosidad de la hierba dónde tienes que abonar y de la manera que tienes que abonar, ¿vale? Entonces tienes el agua, el riego ya controlado, el abono, si tienes que utilizar en alguna parte algún fungicida, o aunque cada vez vamos a menos, pero si tienes que utilizar algo, la máquina te lo va a decir. Y después la maquinaria, o sea, el dron
Lo que pasa es que esto es una cuestión que llegará. En aquel momento decíamos 15 años, ya han pasado 5 años, en 10 años llegaría. Yo creo que el problema y lo que estamos viendo que son tantos datos que hay que procesar que no hay todavía Big Data para hacer ese proceso, pero llegará cuando los ordenadores sean más potentes, cuando los datos sean más relacionados, cuando las empresas, porque al final estos Toro, John Deere o Jacobsen son las que lideran el mercado y esos son los que van a poner dinero para que dar el salto tecnológico, ¿no? Sí, igual que tenemos aspiradores en casa, que eso es trabajo, que a través de un mapeado del campo y la indicación que le des, por ejemplo, a una cortadora, pues pueda ir haciendo la siega por la noche sin necesidad de, efectivamente, de hacer ninguna. Y ahí es donde queremos. Después diríamos, no, es que nos van a quitar el trabajo, ¿no? Bueno, pues el Greenkeeper no es que nos vayan a quitar el trabajo, es que nos vamos a tener que adaptar a un nuevo trabajo, porque vamos a hacer, o sea, las máquinas no van a estar ahí solas, o sea, nosotros vamos a tener que estar viendo, vamos a tener que, porque claro, dicen que lo del Greenkeeper también es un arte, ¿no? Pues ese arte no te lo va a dar la máquina, pero tú vas a tener que estar controlando y hay cosas manuales que no se van a... Un drenaje no te lo va a hacer este tipo de máquina. Sino yo creo que no nos va a quitar el trabajo, lo que nos va es a cambiar el concepto de cómo tenemos que mantener los campos. Y ahí es donde hay que estar inteligente y adaptarnos a las nuevas tendencias. Y sobre todo, pues bueno, actualizarnos. Nosotros vamos a los congresos de Greenkeeper aquí en España, que la asociación está haciendo un gran trabajo, o vamos a la GCAA, que es la Golf Course Superintendent Association of America, que vamos allí todos los años para actualizarnos y ponernos al día de toda esta nueva tecnología que va a entrar. Entonces, el reto es fantástico y sobre todo lo que entendemos es que los campos van a estar mejor, más sostenibles y mejor medioambientalmente. Yo me acuerdo, no sé, cuando tú ves un evento del European Tour de hace 40 años, o ves un Open, ves esos greens que ahora ni se te ocurre ver, ¿no? O cuando estudias un poco de historia del golf, es que ya hay muchísimo conocimiento y las cosas se hacen muy bien. O sea, ya no es permitible que haya en un campo una calva en un green, porque el jugador ya demanda, la televisión todos los domingos te enseñan campos que están fantásticamente. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que ir avanzando en eso, ¿no? Y cada vez pues tener los campos con mayor firmeza, con mayor rodadura, pero al mismo tiempo siendo sostenible. Y eso se consigue. Y al principio yo llevo 18 años en la federación y hace como en el 2008 me acuerdo que me hicieron una entrevista y la verdad que en aquel momento tuve bastante crítica porque yo dije que entre un 30 y un 50% en el 2018 reduciríamos la cantidad de agua. Todo el mundo decía, no, pues no puede ser. Y tengo esa entrevista con mucho cariño guardada porque 10 años después, en el Centro Nacional, se consume un 42% menos que en el 2008. ¿Por qué? Porque hemos hecho un nuevo diseño, la parte de fuera es sostenible. Al final, lo que te dice y lo que te está diciendo la sociedad es que si queremos estar bien mirados, si queremos dar una imagen de que hacemos las cosas bien, lo tenemos que hacer a través de la sostenibilidad y de convencer de la verdad, de convencer a la gente de que somos sostenibles, de que somos medioambientalmente correctos y que hacemos las cosas bien. Todavía nos queda muchísimo, pero yo estoy seguro que con estas nuevas tecnologías y el conocimiento y seguir formándonos, vamos a conseguir campos mucho mejores para el jugador y para la sociedad y el medio ambiente.
Sí, en los años 50, cuando empiezan las retransmisiones en Estados Unidos y, claro, la televisión exige que los campos además estén en buenas condiciones para poder ofrecer una imagen acorde, ¿no? Y empiezan ahí a subir rápidamente los estándares, la gente empieza a exigir que sus campos se jueguen como esos campos donde se están produciendo los grandes eventos, lo cual exige más a los equipos de mantenimiento. Al final queremos tener que todos los campos sean como Augusta, lo cual, Sí. bueno, pues eso exige un esfuerzo de trabajo o una inversión y no es fácil, ¿no? Sin tener ese mismo presupuesto, ¿no? Y luego, muchas veces tampoco somos capaces de vislumbrar campos diferentes, ¿no? Yo recuerdo hace un montón de años haciendo una encuesta en el que se veía había dos fotografías, un campo agostado y otro campo muy verde. La mayor parte de la gente elegía poder jugar en el verde antes que en el campo agostado. La cuestión era que el campo verde era un campo, bueno, normal, un campo público, no me acuerdo de dónde saqué la foto, y si me acuerdo no lo diría. Sí. Pero el campo agostado era San Andrew. Sí. Y entonces tenemos un concepto también, dependiendo del momento en el que tenemos que jugar, de cómo queremos, o sea, tenemos el concepto de que todo tiene que ser verde y pristino en todo su esplendor, y el césped es un ser vivo que necesita tiempos dependiendo de la variedad que se esté utilizando. Ha hecho un apunte buenísimo y yo siempre digo que nosotros como federación tenemos responsabilidad sobre ello. Hay un tema que generalmente nos ocurre porque el primer día que tú coges un palo, vas a una cancha de práctica y lo ves todo verde. La imagen de golf es verde, pero ¿qué pasaría si el primer día que coges un palo de golf estuviera agostado? Pues tú lo verías normal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ver y educar a que al golf se pueda jugar con el césped agostado perfectamente y está vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía, sobre todo el turista que viene a España, que el alemán, el francés, incluso si me apura el inglés, pide esos campos verdes. Y fíjate qué curiosidad, cuando nosotros estamos preparando un evento, lo que nosotros queremos es que el campo esté muy firme y que la bola ruede muy bien. Tú consigues que el campo esté muy firme y que la bola ruede muy bien cuando el terreno está por debajo de la humedad de su humedad normal, porque eso lo que quiere decir es que el campo va a estar firme, va a estar uniforme, va a estar homogéneo, ¿vale? Lo que pasa es que llevas al estrés de la planta. Pero ese concepto yo creo que lo ha producido también los americanos, ¿vale? Tú te vas a la zona de Escocia, Irlanda, Gales o Inglaterra y te encuentras los links. Y tengo la suerte de tener un grupo de amigos que nos vamos una semana a jugar link y llevamos como 16 años haciéndolo y son a mí el campo que más me gusta jugar. Y yo he jugado en campo en pleno invierno y que estaba agostado y no pasaba nada. Ese mismo escocés llega a Mallorca o llega a Marbella o Alicante y quiere un campo verde y dices tú, joder, ¿cómo puede cambiar eso tanto, no? Yo creo que es la forma que han tenido los americanos de... Allí no había problema de energía, no había problema de agua, no había... hay más budget, más presupuesto para tener esa obra tan majestuosa. Pero yo creo que el golf, y ahí tiene que ver mucho la ARANET, Steve Isaac, que ha estado muchísimos años en el Comité de Sostenibilidad, lo ha hecho muy bien en el sentido de que ha presionado mucho como organismo, como cuerpo gobernante, ha presionado mucho al resto para hacer los campos más sostenibles. Y ahora mismo en Estados Unidos, con toda la crisis que hubo del ladrillo, los campos de golf han cambiado.
pero han cambiado a hierbas nuevas, con más sostenible, con menos horas de trabajo, menos. ¿Por qué? Porque la economía ha bajado y se han dado cuenta que no podían seguir en esa ruta, ¿no? Entonces, aquí en el Centro Nacional te puedo decir que esa obra que hicimos de no mantener los RAF, sino naturalizarlos y solamente el eje de calle, estábamos muy asustados porque no sabíamos cómo iba a responder el público. La gente empezó a jugar y al final esto es un tema de metros. Si le pegas y haces muchos metros, estás más cerca de la bandera y tienes más probabilidad de hacer pares e incluso verdis, ¿no? Y cuando la gente no decía, pero bueno, esto que también se hizo un programa de comunicación muy bueno, pero lo realmente importante es que la gente hacía mejor resultado, porque la bola rodaba mucho más y encima estabas haciendo esto sostenible. Yo creo que el Greenkeeper tiene una responsabilidad enorme, tanto con la sociedad como con el medio ambiente, porque si tú eres capaz de desarrollar esto y que la gente disfrute, y de hecho desde que hicimos esa obra hemos aumentado la cantidad de juego y la gente que viene a jugar porque el campo es más divertido. Yo creo que eso es un paso adelante, eso es nueva tecnología, nueva forma de ver. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, cuando tú hacías esa entrevista, pero yo creo que es nuestra responsabilidad cambiar ese concepto. Y es incluso en el tema de los bunkers, ¿no? Sí. Que requieren mucho esfuerzo para poder mantener ya no solamente la arena en condiciones, con el nivel de grosor de arena que puede variar según los gustos, ¿no? Sí. Pero es que antes no se rastrillaban. Y de pronto hubo un momento en el que nos acostumbramos todos a que hubiera que rastrillarlos porque la televisión necesitaba que todo eso fuera impoluto, ¿no? Sí. Y ahora no somos capaces de entender que el búnker no esté rastrillado. Y justo durante la pandemia claro, con las indicaciones a la hora de utilizar los rastrillos y tal, nos hemos vuelto un poco a acostumbrar. No tenemos tanta arena, los drenajes, claro, drenan mucho mejor, con lo cual podemos, son más practicables y nos importan menos. Sí. Es decir, es cuestión muchas veces de efectivamente cómo se va manejando al público a entender cuáles son las necesidades a la hora de jugar. Tú fíjate el concepto de bunker. O sea, si tú te vas al Araney, bunker es un hazard. Si vas al hazard es que tienes que tener una penalidad, ¿no? Porque el concepto es penalidad, ¿no? Porque has caído en ese sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues otra vez los americanos, que no soy anti-yankee, al revés, estoy súper agradecido a Estados Unidos porque es la que me formé allí en Michigan, o sea que soy un enamorado, me encanta. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que los americanos desarrollaron que los bunkers tenían que estar perfectos, ya no era un hazard. Tú imagínate que cuando se hacía y se hace el Open americano, que ponen los campos súper difíciles, con unos RAF imposibles, yo me acuerdo de los jugadores tirar a los bunkers, porque preferían quedar en los bunkers porque estaban mucho mejor mantenidos que los RAF. Y en este caso, tú fíjate, hicimos una encuesta lo hizo la GCA y costaba mucho más mantener un bunker que un green. ¿Por qué? Porque es que la mano de obra, tú tienes que ver que el bunker es una cosa que es un hueco que recoge muchísima agua, tiene mucho arrastre y al tener mucho arrastre mueve la arena se mezcla con lo de abajo, que es tierra, se obtura y necesita mucho personal para tener unos bunkers en condiciones. Y hay diseñadores que les gusta hacer filigranas con los bunkers y eso te cuesta mucho mantenerlo. En eso, otra de las tecnologías nuevas que hemos sacado, que hemos colaborado para ayudar y que lo hemos hecho en La Cañada,
a través de un putting green que hicimos, es un nuevo sistema constructivo que se llama cama elástica. Lo hemos hecho con Decograss, este chico, Daniel Tebar, la verdad que ha colaborado mucho para el desarrollo de esto, porque como empresa ha apostado por ello. Y es curioso porque es una cama elástica que soluciona el problema, porque el palo no rebota, no es algo duro, sino que el palo pasa perfectamente. Es una capa, el concepto es muy sencillo porque es una capa elástica que lo que te hace es que por debajo drena perfectamente, tú pones la arena y no hay tanto arrastre. Entonces esa tecnología nueva, eso es una nueva tecnología que ahorra en mano de obra, en energía, en un montón de cosas, y nos está funcionando muy bien. Hicimos 9 hoyos primero en la cañada, después los segundos 9 hoyos, después hay otros campos que nos han preguntado como el concepto, nosotros lo hemos dicho, sé que se han dicho Santa Marina, después en Sotogrande, en La Moraleja. O sea, es un sistema que se está incorporando que va a hacer que se gaste menos energía en tener los banques bien, y se va a poder mantener. Los nuevos sistemas constructivos que los desarrolla, por supuesto, la USGA, pero que todos estos sistemas van en ese camino, en el de ahorrar mantenimiento. Luego, dentro de la biogenética, cada vez hay mejores versiones de hierba. Aquí en España, bueno, la bermuda seguramente es la predominante, obviamente en el sur, por tiempos más cálidos. Luego va subiendo y a lo mejor ya hay más coa, Sí. y más agrostis, y luego está la zoysia, que empieza a tomar Sí. fuerza, pero todavía es muy cara, ¿no? Y Sí. nuevas hierbas que seguramente irán viniendo, ¿no? Pero dentro de ese futuro que tú prevés para los campos, hace unos años, ya no recuerdo, pero hace ya algunos, incluso se vislumbraba, y ya hay gente trabajando en ello, como para intentar conseguir luminiscencia dentro de las plantas, de tal manera que incluso los árboles perimetrales o que vayan circulando alrededor de una calle puedan servir de iluminación para las noches, ¿no? Y que dentro de unos años esto al final seamos como en Avatar, Sí. o James Cameron jugando al golf. Todavía le cuesta, porque me parece que el mayor progreso que han conseguido en luminiscencia en plantas es de 1 minuto o una cosa así, es muy poco tiempo, pero esos trabajos van apuntando, ¿no? Y no sé si ese es un futuro. El futuro, que es lo que nosotros estamos pensando, bueno, el gran impulso que ha empezado en Estados Unidos, cuando te he dicho que los campos de golf quieren ser más sostenibles, el gran impulso lo dio Ken Mangum, que fue mi mentor en Estados Unidos, fue el head greenkeeper durante 35 años de Atlanta Athletic Club, y él fue el primero en el 2011 que hizo un PGA, un abierto del PGA, o sea, que es uno de los 4 grandes, y es el primero que lo hizo en World Season, de greens de World Season y calles de World Season. Las calles eran zoysia y los greens eran bermuda. Antes se había utilizado, pero no se tenía el mantenimiento bien cogido. Entonces, Ken, en aquel momento, porque el PGA antes era en agosto, y en Atlanta era muy húmedo, era cuando los greens estaban más húmedos, más pesados, era más complicado. Y él empezó a desarrollar estas nuevas bermudas, colaborando con breeders, que son como son gente que tienen vivero y que hacen variedades, ¿no? Entonces, él empezó a colaborar con ellos, y hasta que empezó en el 2000, en 1928, 2000, hizo un montón de pruebas. Por eso cuando dice, es que un grande, ¿desde cuándo se empieza a preparar? Pues imagínate, él empezó 12 años antes a preparar para que el campo llegara en las mejores condiciones, y tuve la fortuna de estar con él, acompañándole en aquel y echándole una mano en aquel major que me enseñó muchísimo. Él desarrolló lo que es la zoysia en calle y la bermuda, pero al
máximo nivel. Y de ahí empezaron a copiarse. Ahora mismo, desde Kentucky hacia Florida, es prácticamente todo bermuda en greens y zoysia se están poniendo en calles y tal. ¿Cuál es el futuro? Ahí apostó en su día Finca Cortesí con Íñigo Soto, de traer la bermuda, la trajo, la impuso y ha sido magnífico. Bueno, ahora va a albergar la Solheim Cup, imagínate. Y otros campos se han ido acopiando, campos en Huelva, después Almerimar, en el cual estuvimos involucrados en la implantación. Yo me acuerdo, Pepe, el greenkeeper, que no dormía los veranos porque eran greens de POA y de Agrosti y se le iba, es que se quemaba, ¿no? Y hace unos días estuve hablando con él y decía, es que ya duermo, porque con la bermuda se me han quitado todos los problemas y es que están los greens perfectos. Eso es lo que hace que después Almerimar pueda vender el greenfield más, porque ofrece una mayor calidad, es todo más sostenible, se utiliza menos agua, menos fungicida y todo lo que saben. Entonces, el gran salto se dio a través también de Novo Green, que fue la empresa que apostó por ello con Íñigo Soto. Después se hizo otras cosas y ahora estamos viendo la posibilidad, que estamos invitados a ir a Estados Unidos a ver a Ken, que sigue colaborando con estos breeders, de tener zoysia en greens, que aguanta más el verdor y dice que la hierba la rodadura es perfecta y que han conseguido cosas muy buenas, que tienen mucho menos mantenimiento y demás. Entonces estamos pendientes de ir, vamos a ir, nuestro presidente, que está súper involucrado con esto, y de hecho hace unas 3-4 semanas fuimos a las fincas que tiene Novo Green, a Portugal, para ver esas zoysias que están desarrollando, ¿no? Y la verdad que una maravilla, y yo creo que el futuro, ya aparte de la bermuda, el siguiente paso va a ser lo de la zoysia. Estoy completamente seguro, porque es una hierba mucho más resistente a las enfermedades, tiene menos mantenimiento y por lo que me dicen, la rodadura es muy buena. Yo creo que esto en 4 o 5 años ya lo empezaremos a ver. Efectivamente, la zoysia, el problema que tiene es que es de implantación lenta, pero bueno, teniendo buenos viveros y teniendo buen conocimiento, yo creo que podemos alcanzar de tener esa hierba en breve. Claro, ahora viene un poco la pregunta y transgresora. Claro, igual que aumenta la tecnología en hierbas naturales, también lo hacen en hierbas artificiales. Sí. No sé si llegará un momento que determinadas partes, no sé si los TIS, por un green en un momento dado, pueda haya tecnología suficiente como para poder imitar una hierba natural y que seamos capaces de practicarlo sobre esa superficie, que a lo mejor plantea una serie de problemas, resuelve otros. No sé si estamos preparados si es una parte íntegra el hecho de que sea hierba natural del golf, o seríamos capaces de cambiar hacia una sin obligación. No sabes cuánto te agradezco esta pregunta. O sea, no te puedo imaginar, porque es que me encanta, porque es que necesitaba hablar de esto por un tema mío, ¿no? Claro, yo me he formado en hierba natural y yo siempre he odiado la hierba artificial. Digo, es que esto de la hierba artificial es que no es medioambiental, viene del petróleo, ¿pero para qué sirve esto? Entonces, yo te voy a contar la historia que me ha pasado a mí con la hierba artificial, que conste que soy greenkeeper, que soy biólogo, que a mí lo que me gusta es la naturaleza, y siempre he estado en contra de la hierba artificial. De hecho, no es que me guste, pero entiendo que nos tenemos que adaptar. Y te voy a contar la historia que me pasó, o el enlace que tengo yo con la hierba artificial. La hierba artificial, o sea, es una herramienta que, si lo miras desde un punto de vista, te va a ayudar a desarrollar mucha más hierba natural. Y tú me dirás, pues, pero ¿cómo me dices eso? Eso no puede ser. Digo, pues sí, te lo voy a contar. Al lado de mi casa había hay un club de fútbol
Bueno, es una instalación que yo pasaba allí con mis niños paseando y veía siempre que había pues 8 o 10 equipos de niños pequeñitos entrenando. Pero eso eran todas las horas, ¿no? Y claro, ningún estadio aguanta eso, nada más que siendo césped artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que veía que la licencia y todas estas cosas crecen mucho y el fútbol es número uno. Entonces, en aquella época de la crisis decíamos, bueno, pero ¿cómo conseguimos atraer a gente para que los colegios, los niños, porque son el futuro del golf? Claro, decíamos, bueno, vamos a hacer putting greens, vamos a hacer canchas de práctica, pero cuando tú tienes que mantener, hay un factor muy importante y sobre todo el tráfico. O sea, tú tienes el problema de que consume y mantiene y después el problema del tráfico. O sea, son dos problemas que lo tienes que resolver. Entonces, pues empezamos a pensar y en esto que tenemos que hacer la cancha del Centro Nacional, que lo desarrolló el director de infraestructura, Julián Zulueta, que desarrolló todo este tema. Y lo curioso es que nosotros teníamos aquí un problema enorme de recogida de agua, estéticamente era un desastre, estando en Cuesta era muy difícil, nunca teníamos hierba, siempre estaba fatal. Hicimos una obra muy grande y esta obra tan grande nos sirvió para darnos cuenta que estéticamente iba bien, porque es que no te daba, y que después el mantenimiento era muy reducido. Entonces yo ya empecé a interesar, bueno, esto de la hierba artificial, tal. Y yo le veía a la hierba artificial dos problemas, que primero que tú tirabas la bola y rebotaba mucho, o sea que no era igual, y después que la rodabilidad, que rodaba demasiado, o sea, era muy rápido. Bueno, pues resulta que la empresa que hizo esta, que la he nombrado antes, la cancha de práctica, dice, oye, pues yo tengo mi I+D, mi empresa tiene el I+D y quiero desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, intentad de conseguir que la bola no bote y que la rodabilidad sea buena. Bueno, a todo esto, pues había un proyecto piloto en Zaragoza, en Arcosur. Y resulta que en Arcosur, digo, joder, si pudiéramos conseguir un putting green con el bote y la rodabilidad buena, hacíamos esto y metíamos todos los niños de los colegios de Zaragoza. Bueno, pues allí con Paco Lafita fue un éxito, pero fue un éxito de tal calibre que creo que hicieron 680 nuevas licencias. ¿Por qué? Porque trajeron muchos niños a la cancha, al putting green. Entonces esos niños que iban al putting green, que era una hora una clase, otra hora otra clase, otra clase, entran en contacto, viene el padre, y eso es gracias a ese césped artificial que se ha puesto ahí, que no lo defiendo, pero estamos haciendo lo mismo. Este proyecto, me acuerdo que estábamos en Argentina y estábamos con Steve Isaac, le enseñamos el proyecto, se enamoró del proyecto, hicimos lo mismo en La Cañada y tienen una escuela brutal, están acercan a los niños, ¿pero por qué? Porque pueden meter 40 niños en el putting green o 30 niños en el putting green, se acerca tal. Entonces, mi relación con el césped artificial, pues si te soy sincero, no me gusta, pero entiendo que es una herramienta válida, porque si tú en esos sitios que quieres desarrollar golf y promocionar golf, ¿vale? Si pones ese césped artificial, lo que hace es que van a ir mucha gente que después van a demandarte un campo de golf. O sea, si tenemos más federados, podemos hacer más licencias, por lo tanto podemos hacer más campos de golf, que ahí sí que va a estar un césped natural.
ahí no vale. Cuando tú haces un club, cuando tú estás hablando de un Sotogrande, Puerta de Hierro, Neguri, el Prat, no te estoy diciendo que pongas césped artificial, porque estamos hablando de la excelencia, de la naturaleza, de tal. Pero para desarrollar escuelas, para desarrollar para popularizar el golf, es fantástico, porque si hemos conseguido las mismas condiciones de juego, pero al mismo tiempo no tienen mantenimiento y las instalaciones se pueden albergar, estas instalaciones sirven como vivero de nuevos jugadores. Entonces, no es que me apasione, pero entiendo que es una herramienta para poder conseguir un fin, y el fin es el de la promoción del golf, y yo creo que por ahí pues lo haremos. En un campo normal, cualquier campo, entiendo que los tees, por ejemplo, pues pueden ser la parte del recorrido que menos mantenimiento a lo mejor necesita, o a la hora de comprarlo con, por ejemplo, las calles, el RAF o los greens. Pero poder tener una hierba que permita el pinchado de los tees y que además permita que esté nivelado todo el tiempo, a lo mejor sí que es verdad que reduce un poco o disimula un poco algunos errores, ¿no? Porque si el palo no se termina clavando en la hierba y hace, aunque sea blando y permite un mini rebote que permita dar a la bola, pues obviamente estás favoreciendo o estás minimizando los errores, con lo cual que es parte también intrínseca del juego, ¿no? Pero seguramente ayudaría a un mejor mantenimiento o un menor coste y sin terminar de quitar la esencia del juego, ¿no? Es que hay unas telas... Ya no sé si en los greens eso podríamos llegar a ver. O sea, yo creo... Yo no estoy... O sea, el tee necesita mucho más mantenimiento que una calle. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que estar constantemente semillándolo o recebándolo, y hay muchísimos juegos que sale ahí, ¿no? O sea, lo que necesitamos de mantenimiento, o sea, lo que más consume de mantenimiento bunker, green es tee. Y los tees necesitan un mantenimiento bastante elevado. Yo no, o sea, en un club de par 70, 71, 72, yo no pondría tees artificiales. Sí lo pondría en los pitch and putt, los que empiezan. Ahí sí, y sé que hay alfombrillas, de hecho la hemos puesto en Pozo Blanco ahora, la pusimos hace un par de meses y está funcionando muy bien. Es un tipo de en Arcosur lo hemos puesto, es un tipo que viene de Holanda, es una maravilla, porque tú abajo pones el caucho y después encima esta hierba que puedes incluso clavar un tee, y es maravilloso. Es muy cara, pero vale la pena. Pero yo eso solamente lo pondría en los pitch and putt, en los viveros de jugadores, pero en los tees de un campo convencional, ya sea 9 hoyos, par 34, 35, 36, lo que sea, o un executive, yo ahí pondría hierba. Bueno, el tiempo nos dirá. Bueno, muchísimas gracias, ha sido una entrevista interesantísima, y bueno, volveremos a hablar cuando ya veamos las calles, a lo mejor. Cuando venga el dron. Cuando venga los drones. Mira, otra evolución que habrá que hacer es las reglas, ¿no? Si golpeas al dron en la calle, puedes reponer sin penalidad. Sí. Son evoluciones desde que empezó esto que ha ido tan rápido en los últimos años que casi, bueno, nos tenemos que estar adaptando todos los días a nuevas reglas, sí, ¿no? Cada vez más rápido, ya distancias, materiales y ahora drones, ¿no? Sí. Que nos que será pero además nos ayuden a mantener un campo de golf. Serán parte integrante en el futuro del campo de golf. Yo estoy seguro que todo va ahí. Yo creo que el gran hándicap que tiene toda esta tecnología es el procesamiento de datos. Una vez que los ordenadores puedan funcionar con esos datos y relacionar esos datos al momento, todo esto va a pegar un salto enorme, y sobre todo al final estamos un poco en manos de las compañías tan fuertes como, pues eso,
Toro, Yondir, Jacobsen, porque estamos ahí, que ellos necesitan poner ese dinero, ¿no? Me ha encantado la entrevista, me ha encantado que hablemos de todo esto, te lo agradezco muchísimo, y me ha encantado todas las preguntas que me has hecho, porque me ha liberado contarte todo esto. Y una última, que yo sé que cualquier golfista se pregunta: ¿de verdad necesitáis pinchar los greens tantas veces al año? Esa es una pregunta buenísima. Tú fíjate, si un campo de golf tiene 40, 50, 60 mil salidas, tú imagínate una pisada, lo que hace, cada esas 60.000 están pasando por el mismo sitio, lo que principalmente, o sea, todo el mundo tiene que llegar al hoyo. Mientras más te acerca al hoyo, más pisadas hay. Y el problema es que esa pisada, en la porosidad que hay en el suelo, se va reduciendo. Entonces, cuando se reduce, resulta que no hay oxígeno y por lo tanto, o aire en este caso, perdón. Y el problema es que empieza a perder porosidad el suelo, no drena, el agua se queda arriba, las raíces se hacen más pequeñas, hay un proceso biológico que se llama anoxia y empiezan a producir gases sulfídricos, sulfíticos, pues todo este tipo de gases, que lo que hace es que te mata la raíz. Al quedarse el agua arriba, te genera más humedad, por lo tanto más enfermedad. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que perdemos densidad y por lo tanto nadie quiere tener unos greens sin densidad y con calvas, ¿no? Pues evidentemente tenemos que pinchar. ¿Cuántas veces? Pues mira, no te voy a decir cuántas veces, te voy a decir lo que te dice la USGA, que es el 20% del volumen del área del green, ¿vale? Entonces, que lo haces en 2, fenomenal. Que lo haces en 1, bueno, no tan bueno porque te va a costar más recuperarlo, ¿no? Pero al final la USGA lo que te recomienda es que un buen green mantenido tiene que quitar el 20% de ese área y recebar, claro. Y entonces pues lo tenemos que hacer. Es inevitable. Os agradecemos de todas maneras todo el trabajo que hacéis para que efectivamente todos los greens, todas las calles y todos los faps se mantengan como lo hacen en la mayoría de los campos. Habrá algunos que tendrán, porque luego hay que ver, algunas serán por falta de mantenimiento, obviamente, otras veces por otros problemas externos, pero obviamente es nuestro lugar de disfrute y todos tenemos que ser copartícipes de ese trabajo, es decir, arreglar piques, reponer chuletas, intentar disfrutar de nuestra alfombra de diversión. A mí me gusta mucho una frase que los greenkeepers en el departamento nos decimos, ¿no? Nos decimos que el campo está para jugarlo, no para mantenerlo, ¿vale? Entonces, la premisa que nosotros tenemos en la Green Section es que el campo está para que el uso y disfrute de los jugadores. Entonces, mientras menos interrumpa ese uso y disfrute, mejor. Pero hay veces que hay que hacer cosas, hay que hacer tratamiento, porque si no el campo no está. Es como cuando tú preparas un gran evento, un Open, un tanto masculino, femenino, un Alps, o un torneo en el club. Al final tienes que disrumpir, pues tienes que hacer unos verticados, tienes que recebar, porque eso te va a dar permeabilidad en el suelo, te va a dar unos condicionantes que hacen que no desarrolles enfermedades y demás. ¿Qué es fastidioso? Bueno, pues es como cuando hablábamos de lo verde o lo marrón, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a nunca verlo marrón y por eso lo bueno es verde. Pues lo mismo en este caso, por eso es tan importante. En la federación hacemos cursos para los monitores, ¿no? y los maestros y tal, de golf para los pros. Y tenemos una asignatura que es súper importante. O sea, para mí es la más importante, que sí, que lo del swing, cómo enseñarlo, tal. Pero el primer contacto que tiene el jugador con el golf es a través del profesional. Si el profesional le enseña que tiene que reparar piques,
que tiene que reparar chuletas, que tiene que rastrillar los banques, que tiene que saber andar bien por el campo, si va en el buggy, no llega hasta el green tag. Es que eso nos favorece nuestro trabajo, no te puedes imaginar, es brutal, porque hay gente que no lo sabe, pero porque el profesor no se lo ha enseñado. Bueno, y luego yo creo que también, aparte de la vagancia o la falta de solidaridad de muchos a la hora, porque simplemente pasan por el green y no se acuerdan de reparar su pique, no significa que luego vayáis a estar tranquilamente tomando unas cervezas mientras los jugadores van reparando chuletas en pique, sino que vais a poder dedicar el tiempo y esfuerzo a otras áreas para que el campo esté perfecto. Sí, pero bueno, entendemos que es complicado lo de llegar a este equilibrio, ¿no? Pero ya te digo que nosotros vivimos un poco siempre en tensión, ¿no? Porque siempre cuando la gente está de vacaciones es cuando tenemos más enfermedad. Suele pasar esto, ¿no? En verano, cuando empiezas a regar, siempre por la noche te falla una bomba o te salta una alarma y tienes que venir y tienes que estar muy encima para que es como tú has dicho antes, esto es un ser vivo. Y un ser vivo que necesita alimentarlo, darle el agua, puede caer enfermo, o sea, hace falta lo que estamos hablando, mucho conocimiento, mucha tecnología nueva y sobre todo mucha vocación. Cuando nosotros formamos a los greenkeepers y los mandamos, siempre nuestro presidente siempre dice lo mismo: el conocimiento se compra, o sea, tú vas, lo mandas a Michigan, pero la actitud eso no, o sea, lo importante es ser buena persona, querer, tener vocación, porque los demás, al final mandas a alguien a Estados Unidos o a Inglaterra o a Escocia, se forma y después, pero este trabajo es o lo llevas por dentro y lo amas y lo adoras y te gusta estar en el campo, o se te hace un mundo y es complicado. Bueno, pues David Gómez, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos por los campos. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el verde. Muchas gracias. Gracias.